Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes aquí en Tamuín, San Luis de Potosí. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer dos lugares en el libro del Apocalipsis, ya que el libro del Apocalipsis es el libro del día postrero que contiene los misterios del reino de Dios, que contiene los misterios de todas las cosas que sucederían a través de los siglos. Veamos en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, leemos, y en el capítulo 10 también. Capítulo 5 del libro del Apocalipsis dice, verso 1 en adelante, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre los has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y en el capítulo 10 del Apocalipsis, verso 1 en adelante, nos dice, vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él,
y la tierra y las cosas que están en él, y el mar. Vamos a ver, lo leo de nuevo, el verso 6. Y juro por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar a la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es el misterio del libro abierto en la mano del ángel. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Este librito que está en la diestra de Dios, en la diestra del que está sentado en el trono, en Apocalipsis capítulo 5, es tomado por Cristo, que es el león de la tribu de Judá, y también él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo en la cruz del Calvario y obtuvo la victoria. Él venció, él prevaleció para tomar el libro y abrir sus sellos, dice el anciano a Juan el apóstol en esta revelación apocalíptica del capítulo 5. Y luego Juan, cuando mira buscando a un león, porque el anciano le dice: aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha prevalecido, el cual ha vencido. Ahora vean ustedes Apocalipsis capítulo 5, versos 5 al 6. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora vean ustedes que cuando Juan lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de tomar ese libro, ni siquiera de mirar ese libro, y se requería que fuera un hombre, porque ese título de propiedad, ese libro, es el título de propiedad de toda la creación, el cual fue dado a Adán, pero por cuanto Adán pecó, Dios lo tomó nuevamente y lo ha mantenido en su diestra, y por eso se encuentra en la diestra de Dios en el cielo. Pero vean ustedes, llega el tiempo en que tiene que ese libro regresar a la raza humana, porque de otra forma la raza humana desaparecería. Y cuando llega ese momento, se pide en el cielo que se presente una persona. ¿Y quién se podrá presentar en el cielo digno de tomar ese libro y abrir esos sellos? Pues todos los seres humanos que nacen en este planeta Tierra han nacido por medio de la unión de un hombre y de una mujer, y por consiguiente han venido manchados con el pecado, y por esa causa no son dignos de tomar ese libro y abrir esos sellos. Se requiere un hombre que no haya pecado, un hombre que haya venido por creación divina, que haya venido sin pecado, un hombre que al nacer en la tierra haya nacido en un cuerpo creado por Dios, y que haya entrado a ese cuerpo con su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y por cuanto el ser humano luego de la caída no ha podido
ir a la sexta dimensión primero para obtener un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y luego nacer en esta tierra. Vean ustedes, ningún ser humano ha sido digno para tomar ese libro y abrir esos sellos. Adán, el cual había venido primero a la sexta dimensión y después vino a esta dimensión terrenal, había pecado, por lo tanto fue descalificado y no podía tomar ese libro. Pero mientras Juan lloraba mucho, porque la situación para la raza humana y para toda la creación era difícil, era una situación muy crítica, en donde la raza humana y toda la creación perecería si no aparecía una persona digna de tomar ese libro y abrir esos sellos. Y mientras Juan está llorando mucho, viene el anciano, uno de los ancianos, y le dice a Juan: Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha vencido para tomar el libro y abrir esos sellos. Juan se consuela porque el anciano le dijo que había una persona. Ahora recuerden que cuando se habla aquí de león de la tribu de Judá y luego se habla de cordero, esto no significa que sea un león literal y luego que sea un cordero literal, sino un hombre que está representado en el león de la tribu de Judá y también está representado en el cordero. Y ahora, cuando Juan busca a esa persona que es digna de tomar ese libro y abrir esos sellos, cuando busca al león, ve un cordero. Ahora Juan no vio ni un león ni un cordero, sino que él vio a nuestro amado Señor Jesucristo, el cual es anunciado por el anciano como el león de la tribu de Judá. Y cuando Juan mira, ve a un cordero, o sea, Jesucristo, el Cordero de Dios, porque Juan el apóstol había conocido a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso en el Evangelio según San Juan capítulo 1 y capítulo 2 encontramos a Jesucristo como el Cordero de Dios siendo presentado por Juan el Bautista cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que Juan en su Evangelio presenta a Jesucristo como el Cordero de Dios. Y cuando él mira a Jesucristo, él dice que es el Cordero de Dios, que es Jesucristo el que va a tomar ese libro y luego lo toma y luego abre esos sellos en los subsiguientes capítulos. Ahora vean, en el cielo todos se regocijaron porque había aparecido la persona digna de tomar ese libro y abrir esos sellos. Y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora en los capítulos 6, en el capítulo 6 se encuentran los primeros 6 sellos siendo abiertos, y después en el capítulo 8 se encuentra el séptimo sello siendo abierto por Cristo, por el Cordero para Juan el apóstol y para el anciano el león. O sea que Juan el apóstol lo ve como el Cordero de Dios porque él conocía a Jesucristo como el Cordero de Dios. Pero el anciano lo ve como el león de la tribu de Judá porque el anciano sabe el programa divino que se lleva a cabo cuando el libro es tomado de la diestra del que está sentado en el trono. Se lleva a cabo la obra de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Porque él toma el libro para hacer el reclamo de todo lo que él ha redimido con su sangre preciosa. Y ahora los nombres de todos los que él ha redimido con su sangre preciosa están escritos en ese libro. Ese es el libro de la vida del Cordero. Ese es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Y para hacer el reclamo se tiene que tomar ese libro y abrir esos sellos. Y eso es lo que para el día postrero Cristo tiene que hacer, y para eso Él tiene que completar su obra de intercesión en el cielo. A medida que han ido pasando los siglos de Cristo hacia acá, encontramos que Cristo ha estado en el cielo
en el trono de intercesión, en el trono del Padre, haciendo intercesión por cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, o sea, en el libro de los 7 sellos. Y ha estado llamando y juntando a todas esas personas que tienen sus nombres allí escritos. Esos son los primogénitos de Dios escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. San Pablo, hablando de los primogénitos de Dios, nos dice que son los elegidos de Dios, los primogénitos de Dios. En Hebreos capítulo 12, verso 22 en adelante dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora vean cómo nos muestra que los primogénitos de la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, están escritos ¿en dónde? En el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que es el libro de los 7 sellos. Ahora, este libro de los 7 sellos contiene los nombres de todos los que serían redimidos por Cristo, todos los que vendrían a formar parte de la iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo. Vean, en el libro del Apocalipsis también nos habla acerca de las personas que adorarán a la bestia y a la imagen de la bestia, y dice que sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. O sea que hay personas que están escritos y hay personas que no están escritos en ese libro. Capítulo 17, verso 8 del Apocalipsis dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahora podemos ver que hay personas que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, y esas son las personas que adorarán a la bestia. Pero hay personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y esas permanecen fiel a Cristo. Esas son las personas que creen en Cristo, que reciben a Cristo como su Salvador en el tiempo en que viven, y reciben el mensaje de su tiempo y oyen la voz de Dios en esa forma. Cristo, por medio de su manifestación a través del mensajero de cada edad, llama y junta a esas personas que tienen sus nombres en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y se cumple la palabra de Cristo que dice: mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y también la palabra que dijo Cristo: el que es de Dios, la voz de Dios oye. Así es que estas palabras de Cristo se convierten en una realidad en la vida de los seres humanos, en aquellos que no escuchan la voz de Dios, y también en los que oyen la voz de Dios. En los que no escuchan la voz de Dios, pues se cumple la palabra que no son de las ovejas de Dios, dadas a Cristo. Y en los que oyen la voz de Dios, la voz de Cristo, se cumple la palabra de que son ovejas de Cristo, ovejas colocadas en el redil del Señor, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora vean también en el capítulo 13, verso 8 de Apocalipsis. Les dije que las personas que no tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, adorarán a la bestia. Dice, vamos a ver, hablando de la bestia, dice: y abrió su boca en blasfemia contra Dios, verso 6.
verso 6 en adelante, dice: abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora vean cómo habrá personas que adorarán a la bestia a través de los diferentes siglos, las cuales no tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Pero habrá también en todos los tiempos personas que no adorarán a la bestia. Esas personas tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y esas personas son las que escuchan la voz de Dios, la voz de Cristo en el tiempo que les toca vivir. Y ahora hemos visto que este libro de los 7 sellos contiene los nombres de todos los elegidos de Dios, de todos los primogénitos de Dios escritos en el cielo. Y así como para la preservación de la vida de los primogénitos del pueblo hebreo que vivían en Egipto, para la preservación de ellos para la noche de la Pascua, en donde todas las casas serían heridas visitadas por el juicio divino y moriría todo primogénito de toda familia egipcia. Para la preservación de la vida de los primogénitos, Dios le estableció al pueblo hebreo a través de Moisés el sacrificio de un cordero pascual. En la víspera de la Pascua se sacrificaba el cordero pascual. Allí en Egipto se sacrificó ese cordero pascual el día 14, pero había sido tomado el día 10 y luego sacrificado el día 14. Durante ese lapso de tiempo del día 10, 11, 12, 13 y 14 se observaba para ver si no tenía ninguna falta ese animalito, porque tenía que ser un cordero perfecto, sin defecto. Y luego el día 14 se sacrificaba en la tarde. Y luego, ¿qué sucedía? Cuando lo sacrificaban, tomaban la sangre de ese cordero pascual y con hisopo, tomando esa sangre en una vasija, iban frente a la puerta de la casa de la familia y colocaban en los postes o el marco, los postes de la puerta y el dintel, que es la parte de arriba, el marco de la parte de arriba del marco, colocaban la sangre y luego el cordero pascual lo asaban en fuego. No podía ser hervido ni preparado en otra forma de guisado, sino asado en fuego. Y lo colocaban dentro de la casa y durante la noche estaban cenando ese cordero pascual, pero con la sangre de él colocada en el dintel y los postes de la puerta de entrada. Y toda la familia estaba allí reunida comiendo ese cordero pascual. La sangre aplicada en el dintel y los postes de la puerta aseguraba que la muerte no entraría a esa casa y no moriría el primogénito de esa familia. O sea que se le preservaba la vida del primogénito de cada familia en esa forma. Y ahora, para la preservación de la vida de los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, ha sido sacrificado un cordero pascual. El cordero pascual, nuestro amado Señor Jesucristo, ha sido sacrificado en la cruz del Calvario para su sangre ser colocada en el dintel y los postes de nuestro corazón, de nuestra alma, y estar comiendo ese cordero pascual. Cristo dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. O sea que el ser humano, por cuanto no tiene vida eterna, por cuanto pecó en el huerto del Edén, no tiene vida eterna, no puede seguir viviendo eternamente. Pero para la preservación de la vida eterna de los primogénitos de Dios escritos en el cielo, ha establecido Dios un cordero pascual.
el cual fue reflejado en el Cordero Pascual que sacrificó al pueblo hebreo allá para la preservación de los primogénitos de cada familia. Y recuerden que Israel, el Israel terrenal, representa al Israel celestial. El Israel terrenal es el pueblo hebreo y el Israel celestial es la iglesia del Señor Jesucristo. Los escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y ahora para la preservación de todas esas personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de los 7 sellos, en el libro de la vida del Cordero, Dios nos ha dado un Cordero Pascual. Y por eso San Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. Y por medio de ese sacrificio del Cordero Pascual y su sangre aplicada en nuestro corazón, nosotros somos librados de la muerte y del infierno y del lago de fuego. Porque todos los que viven en la tierra, al pasar por esta trayectoria terrenal, encontramos que están aquí en la tierra, en donde el diablo está suelto y está matando espiritualmente a los seres humanos con el pecado. Pero ahora por medio de Cristo son librados de la muerte y del infierno y son limpiados de todo pecado con la sangre de Cristo para la preservación de la vida eterna para cada hijo e hija de Dios, que son los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y ahora tenemos un Cordero Pascual, nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos la sangre que nos limpia de todo pecado y no deja que la muerte, el destructor, entre en nuestra alma. Y por lo tanto, tenemos vida eterna por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora vean cómo todo fue representado, tipificado en medio del pueblo hebreo. Ahora nosotros estamos en esta tierra en una etapa de prueba. Y el que es fiel en lo poco, en lo mucho, será puesto por Cristo. Y Cristo dice: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es que la persona que es fiel en lo poco, en lo mucho también será fiel. Pero el que es infiel en lo poco, si lo colocan en lo mucho, ¿cómo va a ser? Infiel también. Es como la persona o las personas que les gusta robar. Son ladrones y si roban poquito, o sea, si son colocados en lo poco, pues roban en lo poco. No pueden robar mucho porque hay poco. Pero si lo colocan en lo mucho, roban mucho. Pero el que es fiel en lo poco, lo colocan a administrar cosas pequeñas y no se ponen a robar, sino que se ponen a trabajar fieles y son bendecidos y se multiplica todo lo que ellos hacen y todo prospera. Y luego, si colocan a esas personas en lo mucho, también van a ser fieles. Ahora podemos ver que Cristo nos ha colocado en lo poco aquí en la tierra. Todas las cosas aquí terrenales son temporales, pero si somos fieles aquí en la tierra, sirviendo a Cristo, nuestro Salvador, y caminando en su evangelio y trabajando en su obra, seremos fieles también en lo mucho cuando seamos colocados de nuevo aquí en la tierra en el glorioso reino milenial. Por eso dice: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora podemos ver
que hay grandes bendiciones para las personas que son fieles a nuestro amado Señor Jesucristo. No necesitan lo mucho para demostrarle a Cristo que lo aman y que son fieles a Cristo. Dicen, hay un dicho que dice que para muestra, con un botón basta. Y para muestra de que usted es fiel a Cristo, usted y yo también somos colocados en este planeta Tierra, en estos cuerpos mortales, corruptibles y temporales, y somos colocados en esta dimensión terrenal, que es temporal para nosotros, en nuestra trayectoria terrenal, y aquí pasamos por diferentes etapas de la vida, nacemos, crecemos, trabajamos, comemos, dormimos, y todo ser humano tiene ese círculo de la vida, ciclo de la vida, y después le llega el tiempo de morir. Algunos mueren jóvenes, unos mueren niños, pero otros llegan a los 60 o 70 años, otros llegan hasta 80 años. Llegar hasta 80 años en este tiempo es una victoria, pero humana, porque ya a los 70 años es el tiempo normal para la persona irse, pero algunos llegan, los más fuertes llegan a 80 años, y hay algunos que llegan hasta 90 años y hasta 100 años. Pero lo importante es ser fiel a Cristo. Si la persona vive muchos años y no le ha sido fiel a Cristo, no le ha servido a Cristo, de nada le sirvió vivir en este planeta Tierra. No importa que haya tenido éxito en los negocios terrenales. Cristo dijo, ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? De nada le sirvió vivir en este planeta Tierra. Ahora, la persona, si aprovecha su vida sirviendo a Cristo, aunque sea pobre en esta tierra, es rico para con Dios. Es como el mendigo Lázaro, que era pobre y tenía sus problemas de salud, pero cuando murió fue al paraíso porque servía a Dios. Y el hombre rico, cuando murió, fue al infierno porque él puso su confianza y su corazón en las riquezas terrenales. Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Son las añadiduras de la vida, las demás cosas, pero lo importante es buscar el reino de Dios y su justicia, para así la persona ser un creyente en Cristo nuestro Salvador, habiendo lavado sus pecados en la sangre de Cristo y habiendo recibido su Espíritu Santo, y así habiendo nacido de nuevo, habiendo nacido en el reino de Dios y siendo una de las ovejas del redil del Señor, que es ser un escogido, un primogénito. Y todos los escogidos, los primogénitos de Dios, siendo comparados con ovejas de Cristo, son colocados en un redil. Ese redil es la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo místico de Jesucristo. Y ahora vean dónde están nuestros nombres escritos. Por eso es que Cristo en San Juan capítulo 10, cuando nos dice que Él es el buen pastor, dice que Él llama a sus ovejas por su nombre. Él tiene el libro y Él conoce el nombre de sus ovejas. Y ahora, este libro es el libro más importante de los cielos y de la tierra. Es el libro de la vida del Cordero. Y nadie era digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para tomar ese libro, ni siquiera para leer el contenido de ese libro. No se hallaba ninguna persona digna. Pero ¿y dónde estaba Jesucristo? Estaba en el trono del Padre, en el trono de intercesión, haciendo intercesión por los últimos escogidos. Porque todo eso ocurre al final de la dispensación de la gracia, donde Cristo está haciendo intercesión por los últimos escogidos que están llegando al reino de Dios. Y por eso es que, aunque se había hecho el llamado para que una persona
tomara ese libro y abriera esos 7 sellos, no aparecía ninguna persona digna, y Cristo tampoco aparecía para tomar ese libro y abrir esos sellos, porque estaba haciendo intercesión por los últimos escogidos que llegarían en el día postrero, en la edad de la piedra angular. Llegarían al cuerpo místico de Cristo, serían colocados en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Pero cuando se completa ese número, se completa así el número de los escogidos de Dios de la edad de la piedra angular, luego entonces aparece el león de la tribu de Judá. El anciano lo vio como el león de la tribu de Judá, el cual había vencido, había prevalecido para tomar ese libro y abrir esos sellos. Y cuando Juan lo ve, dice que vio un cordero. O sea, Juan lo conocía a Jesucristo como el Cordero de Dios. Así lo conoció en toda su vida, desde que lo vio. Cuando Juan el Bautista lo presentó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el apóstol podía escribir así, que Juan el Bautista presentó a Cristo en esa forma. ¿Por qué? Porque Juan el apóstol fue uno de los 2 discípulos que escuchó a Juan el Bautista diciendo que Jesús era el Cordero de Dios. El otro fue Andrés, el hermano de Pedro. Y ellos fueron los que, luego de escuchar a Juan por segunda vez decir esto, ellos fueron los que luego se fueron con Jesús, siguieron a Jesús. Porque Juan el Bautista era el precursor de la primera venida de Cristo, era el precursor del Cordero de Dios, que vendría para quitar el pecado del mundo. Y vino y lo presentó como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y por cuanto era el precursor, el que le preparaba el camino a Cristo, cuando Cristo llegó, todas las personas que seguían a Juan estaban llamadas a seguir a ¿quién? A Jesús. Porque Juan fue enviado para preparar un pueblo, para hacer un pueblo bien dispuesto, apercibido, para darle la bienvenida al Mesías, a Cristo en su primera venida. Pero no todos los discípulos de Juan el Bautista, no todos siguieron a Jesús. Algunos se quedaron con Juan. Pero hubo algunos, como Juan el apóstol y también Andrés, que siguieron a Jesús. Lo correcto era seguir a Jesús después de haber creído el mensaje de Juan el Bautista. Y así es para cuando Dios envía un precursor. Para el día postrero tenemos la promesa de la venida del león de la tribu de Judá, la segunda venida de Cristo. Pero Dios ha enviado un precursor, un profeta, preparándole el camino a Cristo, al león de la tribu de Judá. Y ese precursor vino con el espíritu y virtud de Elías por 4ª ocasión. O sea, con la manifestación del ministerio de Elías por 4ª ocasión. El Espíritu Santo estuvo en ese profeta operando el ministerio de Elías por 4ª ocasión. Y si ustedes los quieren recibir, el Elías que había de venir en este tiempo final, preparándole el camino al Señor, preparando al pueblo para recibir a Cristo en su segunda venida como el león de la tribu de Judá, ese precursor fue el reverendo William Branham, si ustedes lo quieren recibir. Él fue el profeta precursor de la venida del león de la tribu de Judá. Y ahora Cristo, para este tiempo final, en el cielo estará tomando el título de propiedad. Pero antes tiene que completarse el número de los escogidos de Dios, los cuales tienen sus nombres escritos ¿dónde? En ese libro. A medida que ha ido pasando el tiempo, desde el tiempo de los apóstoles hacia acá, ese libro ha estado cumpliéndose. Las profecías contenidas en ese libro se han estado cumpliendo. Y Dios ha estado llamando y juntando a sus escogidos que tienen sus nombres ahí escritos en el libro de los 7 sellos. Y cuando estos sellos se hayan
cumplido. Cuando el séptimo sello esté cumplido en la tierra, recuerden que primero, antes de Cristo tomar el libro y abrir esos sellos, primero se tiene que cumplir lo que está contenido en esos sellos. Se tiene que cumplir todo lo que está ahí en esos sellos del libro del Apocalipsis. Del libro en la diestra del que está sentado en el trono. Y luego Cristo toma el libro y abre el misterio. El misterio del séptimo sello, que es abierto en Apocalipsis capítulo 8, verso 1, es el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Ahora recuerden que para los sellos ser abiertos, tienen esos sellos que ya tener historia. Tenemos que tener la historia de esos sellos para darla a conocer a las personas. Y ahora es Cristo el que abre, toma el libro y lo abre y revela esos misterios a su iglesia y hace el reclamo de todo lo que él ha redimido con su sangre preciosa. Ahora, el libro abierto en la mano del ángel fuerte que desciende del cielo. Ese ángel fuerte que desciende del cielo es Cristo, el cual había tomado el libro en el cielo, lo abrió en el cielo y luego en su venida en Apocalipsis capítulo 10 lo trae en su mano, y al traer en su mano este librito abierto y poner su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, clama como cuando un león ruge y 7 truenos emiten sus voces. De esos 7 truenos estaremos hablando en la próxima actividad de la tarde en Ciudad Mante, Tamaulipas, a las 7 de la noche. Ahora, vean ustedes que es Cristo, el ángel fuerte de Apocalipsis capítulo 10, el que viene con este librito abierto en su mano, viene con su rostro como el sol, porque viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, y por eso es que cuando pone su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, dice que clamó como cuando un león ruge. ¿Por qué? Porque viene como el león de la tribu de Judá, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. No viene como cordero, sino como león. Su primera venida fue como el cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, pero su segunda venida es como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y ahora, luego de Cristo descender del cielo con el librito abierto en su mano y clamar como cuando un león ruge, luego Él le entrega este librito a un hombre, el cual está representado en Juan el apóstol. Juan el apóstol representa a la iglesia de Jesucristo y a los mensajeros de la iglesia de Jesucristo a través de las diferentes etapas o edades por las cuales pasaría la iglesia de Jesucristo. Y ahora, Juan, recibiendo ese librito y comiéndose ese librito conforme a la orden que le fue dada por el ángel, representa a Cristo dándole este librito abierto a su ángel mensajero que estará en el día postrero, y él tomando ese librito y comiéndoselo, y así como a Juan le fue dulce en su boca, le será dulce en su boca al ángel del Señor Jesucristo, porque no hay cosa más dulce que la palabra de Dios, y no hay cosa más dulce para una persona para este tiempo final que ese librito con los 7 sellos. Es dulce en la boca y es dulce predicar
el contenido de ese libro, pero las persecuciones y críticas y apreturas por las cuales pasará el mensajero de Jesucristo que se come ese librito, esa es la parte amarga, amarga en el vientre. Y ahora, lo importante de todos es que sea la palabra de Dios. Las amarguras son pasajeras, porque cuando estemos en el nuevo cuerpo, ya las aflicciones y sufrimientos del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros han de ser manifestadas. Así es que cuando estemos en el nuevo cuerpo, veremos que las amarguras y tristezas y luchas y problemas por los cuales hemos pasado estando en este cuerpo mortal son tan pequeñas y son tan insignificantes como un grano de arena en el planeta más distante de la galaxia más distante, mirado a simple vista. ¿Quiénes los podemos? ¿Quiénes lo podemos ver? Ahora, dice la Escritura, si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Así es que primero hay que pasar la parte dura, para luego, en el reino milenial, disfrutar con Cristo ese glorioso reino. En el reino de los gentiles, en el reino terrenal, en el cual se ha estado viviendo desde la caída de Adán hacia acá. Los hijos de Dios han pasado por muchos sufrimientos y perdieron el derecho a la vida eterna. Pero vean ustedes, por medio de Cristo en su obra de redención, Él nos está restaurando y ya nos ha dado el cuerpo teofánico de la sexta dimensión al creer en Él como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo. Y pronto nos dará el cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo suyo, para así estar restaurados plenamente a la vida eterna y estar reconciliados con Dios completamente. Así es que es un programa de creación divina el que está llevando a cabo Cristo, y todo eso está contenido en ese libro de los 7 sellos. Y cuando se complete el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo, Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo, saldrá del trono de intercesión, tomará el libro y reclamará todo lo que le redimió con su sangre preciosa y nos transformará a los que vivimos y a los que murieron, pero creyentes en Cristo, serán resucitados. Los resucitará. Él dijo que será para el día postrero, porque el día postrero es el séptimo milenio. En algún año del séptimo milenio ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Conforme al calendario que se usa entre los gentiles, llamado el calendario gregoriano o calendario cristiano, falta para algunas personas muy poco para terminar el sexto milenio, que también es el segundo milenio de Cristo hacia acá, y comenzar el tercer milenio de Cristo hacia acá, y comenzar el séptimo milenio de Adán hacia acá. Para otros falta un año con los meses del año 99 que faltan, o sea, un año con unos 9 meses o 8 meses y algo, para así comenzar el séptimo milenio, que es también el día postrero delante de Dios. Ahora, sabiendo que el calendario está atrasado, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio, en el día postrero delante de Dios.
que también es el tercer milenio de Cristo hacia acá. Y en algún año del séptimo milenio, en algún año de este milenio que le llaman el próximo milenio, algunos, porque para algunos no ha comenzado, añadiéndole al calendario los años de atraso que tiene, encontraremos que ya ese milenio comenzó. Ahora, para algún año de ese séptimo milenio, Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él que partieron y nos transformará a nosotros los que vivimos. ¿Y qué está esperando Él para hacerlo? Que se complete el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y eso es lo que Él está haciendo en este tiempo final, completando su iglesia. Y por eso el programa divino del día postrero en la edad de la piedra angular ha caído ¿dónde? En la América Latina y el Caribe. Y con latinoamericanos y caribeños Dios está completando su iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo está siendo completada con latinoamericanos y caribeños. Esa es la bendición grande de los latinoamericanos y caribeños, que tienen en su corazón, en su seno, tienen a los primogénitos de Dios, a los elegidos de Dios, a los escogidos de Dios del día postrero, que serían llamados y juntados en el cuerpo místico de Cristo, y con ellos se completará el número de la iglesia del Señor Jesucristo. Aunque también pueden haber algunos escogidos de Dios en otras naciones o continentes, pero hasta a ellos les llegará el mensaje final de Cristo. Pero la mayor parte de los escogidos de Dios del día postrero, con los cuales se completará el cuerpo místico de Cristo, la iglesia de Jesucristo, la mayor parte está en la América Latina y el Caribe. Esa es la bendición grande que tiene la América Latina y el Caribe. Y por esa causa, la América Latina y el Caribe podrá entrar al glorioso reino milenial, porque tiene en su seno a los primogénitos de Dios, a los escogidos de Dios, con los cuales Dios completa el número de la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando se complete, entonces Cristo derramará su obra de intercesión, tomará el libro, lo abrirá y se hará el reclamo. Y seremos restaurados todos a la vida eterna. Seremos restaurados todos a todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. Y entonces estaremos de nuevo como inmortales, con cuerpos inmortales, incorruptibles y glorificados igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Todo eso fue representado también en el año del jubileo, el año de la redención, de Levítico capítulo 25, verso 8 al 13. Ahora podemos ver la bendición tan grande que hay en la América Latina y el Caribe para la iglesia del Señor Jesucristo. Y los latinoamericanos y caribeños no sabían que Dios tendría en medio de las naciones latinoamericanas y caribeñas mucho pueblo. Como le dijo a Pablo en una ocasión, cuando estaba en una ciudad, le dijo: habla, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y hablando la palabra, los hijos de Dios que Dios tenía en esa ciudad escucharon la voz de Cristo, porque la voz de Cristo estaba en San Pablo, hablando por medio de San Pablo, Cristo en el Espíritu Santo en San Pablo, hablándole a su pueblo y llamando a sus hijos, porque él tenía mucho pueblo en aquella ciudad donde Pablo estaba predicando. Y ahora Dios tiene mucho pueblo, muchos hijos en la América Latina y el Caribe. Las naciones latinoamericanas y caribeñas están llenas de hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, habla la palabra, le dice Cristo a su ángel: habla y no tema. Hablando la palabra, el ángel del Señor Jesucristo hace llegar a los oídos y el corazón de todos los hijos e hijas de Dios, de todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, les hace llegar ¿qué? La voz de Cristo. Y el que es de Dios, la voz de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y él dijo que él llamaría a sus ovejas y habría un rebaño
y un pastor. ¿Dónde son llamadas y colocadas las ovejas de Cristo, del buen pastor? Son llamadas y son colocadas en el redil del Señor, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y el pastor, el buen pastor, es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual nos pastorea, dándonos el alimento espiritual de su palabra en este tiempo final y dándonos el agua espiritual. Así es que, amados amigos y hermanos presentes y los que a través de esta conferencia en video han estado escuchando la palabra de Dios, la voz de Dios en esta ocasión, que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes, y pronto se completa el número de los escogidos de Dios, y pronto todos seamos transformados y seamos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ha sido para mí un privilegio estar con ustedes dándoles testimonio del misterio del libro abierto en la mano del ángel. El libro abierto en la mano del ángel de Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11. Hemos visto cuál es el misterio de ese libro. Ese es el libro de la redención, el libro de la vida del Cordero, donde están escritos nuestros nombres. Por aquí tenemos nuevamente al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar y finalizar así nuestra parte en esta ocasión. Vamos a pedirle al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón que pase por aquí para continuar y finalizar. Él tiene siempre algunos cánticos, 1 o 2 cánticos, y ahora vamos a ver por aquí con el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón, él o los cánticos que él tenga, para luego finalizar nuestra parte en esta ocasión. Este es el tiempo, se adapta bien. Gracias a Dios por esta palabra hermosa que nos ha sido dada en esta hermosa tarde. Vamos a estar cantando con nuestro hermano William y nuestro hermano Benji, si tiene la bondad de acompañarnos también. Podemos nosotros decir que este es el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Qué tiempo para México tan hermoso y qué tiempo para la América Latina y el Caribe también. Les pregunto a ustedes, ¿están agradecidos a Dios por tan tremenda bendición? Estamos todos muy agradecidos. Gracias a Dios. Este es el tiempo más grande y glorioso. El tiempo de la manifestación del ministerio de Jesús con el de Elías y Moisés en el ángel mensajero del Señor. Amén. Con alegría de corazón cantemos, y todos los que saben este himno canten con nosotros también. Y glorioso, tiempo de la manifestación del ministerio de Jesús con el de Elías y Moisés, en el ángel mensajero del Señor. Este es el tiempo más grande y glorioso, el tiempo de nuestra adopción, de regresar al dulce hogar con nuestro Padre Celestial y reinar juntos por la eternidad. Este es el tiempo de las promesas del Señor, y esas promesas nuestras son. Este es el tiempo de la gran manifestación del ángel del pacto en carne humana hoy.
el tiempo más grande y glorioso, tiempo de la manifestación del ministerio de Jesús con el de Elías y Moisés, el ángel mensajero del Señor. Es el tiempo más grande y glorioso, el tiempo de nuestra adopción, de regresar al dulce hogar con nuestro Padre Celestial y así reinar juntos por la eternidad. Este es el tiempo de las promesas del Señor, y esas promesas nuestras son. Este es el tiempo de la gran manifestación del ángel del pacto en carne humana hoy. Amén. Sigo a Jesucristo, pero los mariachis que están nos quieren acompañar. A ver, ¿están también? Por aquí está. Muy bien, me han dicho que los mariachis nos quieren acompañar con el tema Sigo a Jesucristo. Sí, se acomodan por acá, por favor, aquí mismo. Y vamos de esa manera a cantarle a nuestro amado Señor Jesucristo. Ahí los micrófonos están ya listos, están funcionando. Todos los que saben este cántico, júntense a nosotros. Lo único que veo que estos mexicanos están como calladitos, ese grito mexicano no lo están dando con mucho volumen. Ya empezamos. Estaba oyendo que los brasileiros estaban haciendo ese grito al estilo mexicano, más fuerte que los mexicanos, me dejaron sorprendido. Estuvimos con ellos allá hace unos días, pero hoy queremos oír a los mexicanos con esa libertad que tienen de alabar a nuestro Señor Jesucristo. Un pueblo alegre, ¿verdad, México? Y un pueblo agradecido a Dios. Bueno, pues que se vea y que se oiga en esta tarde. Sigo a Jesucristo. Vamos a esperar al cantante principal. Espérense un poquito. Este es nuestro cantante principal, nuestro amado hermano William Soto Santiago. Con ese cantante está cantando todo el pueblo del Señor en este tiempo final. Cantemos pues con alegría de corazón. Aquí lo tenemos ya con nosotros. Adelante. Sigo a Jesucristo, a Jesús en la luz, yo le seguiré. Sigo a Jesucristo, donde quiera que Él me guíe, seguiré. Sigo a Jesucristo, a Jesús en la luz, yo le seguiré. Sigo a Jesucristo, donde quiera que Él me guíe, seguiré. Sí, Señor. Sí, Señor. Sigo a Jesucristo, tras Jesús en la luz, yo le seguiré. Sigo a Jesucristo, donde quiera que Él me guíe, seguiré. Están como tímidos todavía. Amén. Hablemos de Cristo. ¿No se saben otro, muchachos, o sí? ¿Solo ese?
Hay que aprender los otros. Hablemos de Cristo. Hablemos de- Por la fe puesta en Cristo. Vamos a estar cantando con la fe puesta en Cristo. Con un aplauso para los mariachis, están muy buenos. Que Dios los bendiga grandemente y sigan así alabando a nuestro amado Señor Jesucristo. Con la fe puesta en Cristo. Con la fe puesta en Cristo, nunca más he de temer. Con la fe puesta en Cristo, nunca más he de llorar. Con la fe puesta en Cristo, listo estoy a testificar, porque Cristo es mi roca y mi fuerte Salvador. Porque Cristo es mi roca y mi fuerte Salvador. Con la fe puesta en Cristo, nunca más he de temer. Con la fe puesta en Cristo, nunca más he de llorar. Con la fe puesta en Cristo, listo estoy a testificar, porque Cristo es mi roca y mi fuerte Salvador. Porque Cristo es mi roca y mi fuerte Salvador. Con la fe puesta en Cristo, nunca más he de temer. Con la fe puesta en Cristo, nunca más he de llorar. Con la fe puesta en Cristo, listo estoy a testificar, porque Cristo es mi roca y mi fuerte Salvador. Porque Cristo es mi roca y mi fuerte Salvador. Amén. Gracias, hermano William. Un aplauso fuerte para nuestro amado hermano William. Le agradecemos porque cante con alegría de corazón en medio de su pueblo y con su pueblo.